Ya, ahí sí. Bueno, vamos a recordar que la reunión anterior, iba a decir la clase pasada, me puse en modo profe. La reunión anterior estuvimos hablando del primer discurso de Pedro y lo dejamos hasta el versículo 33. Era desde el 14 al 33. Entonces, para hacer como un recuerdo breve, vamos a tomar como apunte de lo que como que principalmente se destaca. Y por otra parte también voy a agregar algunas cositas que considero yo que pudieron haber enriquecido más el estudio, ¿ya? Em, Comenzamos y vamos a ir para allá porque creo que se ve una parte negra, ¿cierto? ¿No? Ah, bacán. Ya. Entonces, con datos importantes de este discurso. Ahí no lo anoté, pero primero que todo, que como ya lo sabemos, fue el primer discurso de Pedro, ¿ya? En este discurso sucedió 10 días después de la ascensión de Jesús y posteriormente se derramó el Espíritu Santo, ¿ya? Recordemos que nuestra pastora nos enseñaba en el estudio anterior y anterior A mí también. La verdad necesario para reconectarse. Disculpen chicos, es que se fue el internet de la casa. ¿Se escucha? Sí, ya, perdón, es que ahora yo no los escucho. Ya, ahí sí. Disculpen chicos que se había caído el internet, voy a ver qué había pasado. Ya, volviendo, ya. Ya, omitiendo lo que pasó. Ya, ahora sí. Como le explicaba, luego de esto, de la ascensión del Espíritu Santo, o sea, de la ascensión, perdón, del derramamiento del Espíritu Santo, lo que ocurrió fue que la gente empezaba a pensar y a murmurar, en este caso, no cualquier persona, sino que eran judíos, que estaban ebrios. Entonces, el apóstol Pedro tuvo que aclarar la situación. Le dijo, ¿cómo vamos a estar ebrios si ya son las 9 de la mañana? Es muy temprano para estar ebrio. Y parece que tomaba un poquito más tarde. Entonces, eh, le aclara la situación y recalcar, que es un dato muy relevante, que cuando el apóstol Pedro da este discurso, solamente habían judíos, ¿ya? No había gente fuereña, sino que solo judíos, nada de extranjeros, sino que todos pertenecientes al pueblo de Israel. Entonces vamos a hacer un breve resumen ahora sí. Y le voy a hacer una pregunta y después yo voy a acotar. ¿Alguien recuerda por qué Pedro tuvo que dar este magistral discurso, podríamos decirlo?
¿Alguien? Por favor. Ya. Una idea. Bueno, yo di como luces de lo que, por qué, pero igual me gustaría que ustedes recuerden un poquito de lo que hablamos en la reunión pasada. Para hacerle la aclaración a las personas que están en el lugar, de que quienes están ahí no están borrachos, porque literalmente la hora del momento no era como por cultura judía, no era para estar bebiendo o tomando, como conocemos nosotros, menos estar ebrios en esa época. Claro. Mire, le voy a dar una ayudita. Tenemos que recordar primero que todo que Pedro había pasado 3 años y medio con el Maestro, con Jesús, con el que vino aquí a la tierra y mostró diversas señales de que él era el Mesías, ¿ya? Pero Pedro le había pasado algo que nosotros no nos dimos cuenta, o yo por lo menos no había notado hasta recién este capítulo, y es que Pedro no conocía realmente a Jesús, o sea, lo conocía, pero no había entendido realmente el mensaje que Jesús le había querido entregar. Es algo que nos hace pensar, porque imagínense, estaba con el maestro y no entendió qué era lo que le quería explicar, hasta que recién el Espíritu Santo se derramó sobre su vida y le hizo entender lo que estaba pasando, ¿ya? Entonces aquí podemos ver que Pedro tuvo una transformación. Ya no era el mismo Pedro que conocíamos, el Pedro impulsivo, ignorante, incluso en ocasiones terco. Espérenme. Disculpen, la Miriam me vino a interrumpir. Como le explicaba, el Pedro que estaba aquí ya no era el mismo. Había sufrido, suena como malo, pero había sido transformado. Había recibido, por decirlo así, el mensaje que Jesús había querido entregar. El Espíritu Santo cambió tanto su forma de pensar que durante este momento eh, él ya habla de manera distinta. Si nos damos cuenta, se va directamente a la Biblia, con bases bíblicas argumenta y entrega con claridad el mensaje que Jesús había querido entregar anteriormente. Pedro ya no era el mismo. Y si nos damos cuenta es algo importante que observar, porque si nos vamos atrás a los evangelios, Pedro fue testigo de todos los milagros que hizo Jesús. Él vivió en carne propia cómo sanó al leproso, cómo sanó al hijo, o sea, al criado o el siervo del centurión. Él pudo ver cómo sanó a la mujer del flujo. Entonces podemos ver que, entre comillas, había más que suficientes señales para creer que Jesús era realmente el Mesías. Jesús le explicó de manera íntima quién era. Él estuvo durante la transfiguración. O sea, imagínense cuántas situaciones vivió este personaje y aún no conocía cuál era el mensaje de Jesús. Entonces aquí nos damos cuenta que Pedro no solamente se recibe el Espíritu Santo, sino que también entiende en qué consiste el Evangelio. Y es algo que también nos hace meditar, porque nosotros como jóvenes, ¿cuántos años llevamos a la iglesia y quizás ni siquiera tenemos claridad de lo que quiere Jesús o qué quiere transmitirnos? Entonces también es algo que nos debería hacer reflexionar. Si nos damos cuenta, en la reunión anterior nos fijamos la profecía, y nos enfocamos todo el tiempo en la profecía, pero no nos dimos cuenta de que las profecías ni las señales fueron suficientes para que la fe de esas personas fuera afirmada. Es algo distinto lo que hace que nosotros creamos en Jesús. No son los milagros, porque los milagros pasan. ¿Cuántos milagros han habido en nuestras vidas y después nos olvidamos de eso? Entonces, algo que marcó a Pedro es que
debemos entender que solo el Espíritu Santo nos lleva a creer, a convicción de pecado. Podemos tenerlo todo, podemos ver que Jesús separó las aguas, o sea, él separó las aguas, caminó sobre las aguas, pero me estoy equivocando el personaje. Podemos ver, y lo mismo le ocurrió a los israelitas en el pasado, no sé si se acuerdan. Moisés separó las aguas, mandó las plagas, o sea, hubieron plagas, Jesús, o sea, Dios, perdón, les daba pan y nada de eso sirvió. Nada de eso sirvió, porque si nos damos cuenta, nuestra fe no puede estar basada en milagros. Y eso es algo que debemos cuestionarnos siempre, ¿ya? También podemos ver durante este discurso que, como decía Pedro, era distinto, hablaba sin temor ya. Debemos recordar que Pedro no era un letrado, no era como el apóstol, en este caso Pablo, que era muy conocedor de la ley, quizás aparentemente a nuestros ojos era, no sé, una persona común y corriente. Pero el Espíritu Santo le había convencido de tal manera que todas las cosas que él explicaba las decía con autoridad. Era distinto. Si nos vamos recordando, Pedro era un hombre muy, no sé, como nosotros incluso, impulsivo, nos molestábamos fácil. ¿Se acuerdan cuando le cortó la oreja a uno de los soldados romanos? Y ahí vamos viendo el contraste que él había tenido. Y ahora vemos a un hombre totalmente distinto y que también les recuerda y hace recuerdos, empieza a recordar, a traerme a memoria el Evangelio de Dios, de lo que él hizo en la tierra, todos los hechos. Dice que él sufrió, fue crucificado, fue golpeado, fue rechazado por su propio pueblo, fue negado por Pedro, fue abandonado por sus discípulos. Pero eso también le hace recuerdo de que nosotros como hijos de Dios vamos a sufrir cosas así. El Evangelio no va a ser fácil, pero nuestra fe tiene que resistir esas cosas. Nuestra fe no puede estar basada en que mi hermano oró por mí, profetizó algo en mí y por eso yo tengo que cumplirlo. Eso no puede ser nuestra fe, así no puede estar basado en eso. Él le recuerda que eso no sirvió de nada, porque aún así lo mataron. Entonces, Pedro llama a testificar a todos, le dice, recuerden, él es el Mesías. En Hechos 2, del 25 al 32 le dice que deben testificar que Jesús es el Mesías y el Salvador. Y el pueblo de Israel estaba ahí escuchando todo este tremendo discurso. Esto es un resumen de lo anterior, por si acaso. Y ahora nosotros debemos analizar ahora en este punto, porque creo que esa debió haberse sido la pregunta en la reunión anterior. ¿En qué tenemos basada nuestra fe? ¿Es realmente Jesús? No sé, ¿es realmente su Espíritu Santo el que está en nuestras vidas? ¿O tenemos claro por qué creemos en Dios? Porque igual hay veces que es totalmente normal, y una vez lo hablamos con Felipe, que es totalmente normal tener periodos, no sé, periodos de dudas, podríamos decirlo, donde de hecho la misma palabra dice que nuestra fe debe ser probada como oro en el crisol, creo que es la palabra crisol, si me equivoco, díganme. Y es porque es necesario. Y a mí me quedó, de verdad me sorprendí mucho porque yo no lo había visto de esta manera, lo había llevado de otra manera. Después volví a releerlo porque para dar este estudio obviamente uno tiene que volver atrás, revisar, de nuevo volver. Y ahí es donde nos damos cuenta de lo que Jesús, de lo que Pedro nos quería decir. Y aquí podemos ver después, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a volver al estudio ya, después de esa tremenda reflexión. No, mentira. Y, ay chicos, perdón, es que mi compu está penca. Ahí está.
aquí ahora nos vamos a la cereza del pastel, ¿ya? Mi mamá es pastelera, así que sé mucho qué significa la cereza, que es como el toque final. Eh, y aquí ya Pedro llega al punto donde le dice, y saca a alguien muy importante, que es el rey David. Debemos reconocer y recordar que el rey David era como, hasta el día de hoy, es como uno de los personajes más importantes en la historia de Israel. Ya era el rey, fue elegido por Dios, tuvo una relación muy íntima con Dios. Si se recuerdan, David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Entonces, para el pueblo de Israel siempre ha sido muy importante este personaje. Y lo que hace Pedro es citarlo. Dice, así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros sabéis, veis y oís. Porque David no subió a los cielos por él mismo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que está Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Si leemos esa parte, la cita es el Salmo 110, versículo 1, ¿ya? Si es que lo quieren buscar. Por si acaso, sepa pues ciertamente, esa parte ya la agrega Pedro, ¿ya? Pero aquí podemos ver que alguien de autoridad para el pueblo de Israel reconoce que Jesús es el Señor, o sea, habla de que iba a venir Jesús, lo reconoce como una autoridad. Y es algo que el pueblo de Israel no había notado, porque recordemos que el pueblo de Israel, como le había dicho la reunión anterior, ellos estudiaban la Torá desde principio a fin y se la memorizaban. Pero aquí Pedro le recuerda que hasta el mismo David lo reconocía como una autoridad. Y es algo que los judíos no lo habían podido notar. ¿Y por qué? Porque se estaban fijando en otras cosas, pues, tenían puesta la vista en otras cosas, como muchas veces nosotros. Ellos en este caso estaban más preocupados de que estaban, no sé, pues, en el caso de los fariseos, no, es que está rompiendo el día de reposo. Los israelitas, no, es que se junta con prostitutas y publicanos. Más se fijaban en esas cosas que lo que era Jesús. Entonces, cuando nosotros muchas veces nos fijamos en, el hermano no trajo terno, se vino con zapatillas y jeans. ¿Ya? Nos desviamos de realmente lo que Dios nos quiere mostrar, del evangelio que Dios nos quiere mostrar. Muchas veces nos centramos en cosas tan banales, tan poco importantes para nuestro crecimiento espiritual, que estamos omitiendo todo el mensaje que Jesús nos quiere entregar. O sea, no quiero que tomemos como algo negativo lo que hicimos la clase pasada, la reunión pasada, eso de fijarnos en el milagro. Pero imagínense, nosotros nos preocupamos del milagro, pero no vimos el tremendo mensaje que Dios nos quería traer. Entonces, muchas veces nuestra visión no está claramente puesta en Jesús. Y por eso mismo nos perdemos bendiciones. Imagínense, el pueblo de Israel estaba perdiéndose al Mesías. Entonces, a veces Dios tiene que darnos un palmetazo, como avíspense para que le prestemos atención. Y qué pena que tenga que ser así, qué pena que nosotros solitos no nos podamos dar cuenta. Y por eso también es tan necesario el Espíritu Santo, porque si no, imagínense, sin Espíritu Santo, ¿dónde estaríamos? Aquí podemos ver la gran importancia que tiene el Espíritu Santo sobre nuestras vidas para guiarnos. Y como buen predicador, hace el llamado. Como buen predicador, Pedro hace el llamado. Y disculpen el ruido, chicos, que hay mucha gente en mi casa. Entonces, en Hechos, le voy a pedir esto a la Cami, que lo pueda leer. Hechos, bueno, ahí está escrito, si puedes leer lo que acabamos de ver aquí. Está escrito en la diapositiva. ¿O está ocupada la Cami? Creo que sí. A ver.
O si no, Danielito, si es que lo puedes leer tú. Daniel, ahí está. Ay, no, se escucha cortado. Ya, Ahí sí, ahí sí. es que yo no estoy en mi casa. Ah, yo bueno, entiendo. Ah, ya, ¿qué quiero que leer? Lee Eso, en lo que está sí, en la pantalla. sí, exacto. La- Ya, a lo directo se compusieron de corazón. Le dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué les dijo? Y, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Espíritu Santo, para vuestro Hijo y para todos los que están lejos, para nuestro Dios y amar. Y esta palabra rectificará, les exhortará diciendo, así que los recibieron sus palabras, fueron bautizados, y se añadieron a 3.000 personas. Ya. No importa, Danielito, algo se entendió. Al menos teníamos la diapositiva, así que yo creo que ustedes fueron acompañando a la lectura. Lo que ocurrió después de esta tremenda confrontación que hizo José, pues, perdón, Pedro, que les hizo Pedro al pueblo de Israel. Lo único que quedó, y creo que es a nosotros lo que nos pasa cuando nos damos cuenta de que nos equivocamos, es humillarse. Lo único que nos queda cuando nos damos cuenta de lo equivocados que estamos, y eso también es una, una señal de que el Espíritu Santo está en nuestras vidas, es que nosotros nos arrepentimos y reconocemos nuestros errores. No cualquiera reconoce los errores, no sé si se han dado cuenta que hay veces que uno está peleando y ya, o está ahí frente a frente hablando de un tema y la persona sigue y persiste en que no, yo tengo la razón. Ya. El Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y eso es lo que pasó aquí con los israelitas o judíos. Y le dice, ¿qué haremos? Ya. Y porque ellos estaban desesperados, ¿qué puedo hacer para que Dios me pueda perdonar por lo que hice, por el error que cometí? Y le dice, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis al don del Espíritu Santo. Porque para vosotros la promesa y vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Esta parte igual me llamó la atención porque le dice que la promesa es para todos, incluyendo a los que están lejos o a los que están apartados. Hace una aclaración, no es para solamente los que estamos acá, es para todos. No hace excepción de personas. Recordemos que Pedro, bueno, eso quizás me adelanto un poquito, pero Pedro era como que creía que solamente los judíos podían ser salvos, pero después Dios le aclara que no, que va más allá. Em, y y este discurso, por decirlo así, o predicación, tuvo tanto peso en las personas, pero no fue él, por si acaso. Nuevamente no nos vayamos a Pedro, porque Pedro es solamente el instrumento. Fue tanto el Espíritu Santo que le dio tanta gracia al Espíritu Santo a Pedro que esas mismas personas pudieron darse cuenta del error que estaban. Em, y, y se convirtieron 3.000 personas, po. Imagínense su primera predicación, 3.000 personas, pero recordemos, no fue Pedro, fue el Espíritu Santo que por medio de Pedro le habló a esas personas. Entonces, ya quizá está ya concluyendo ya, termina con esta parte que dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en oraciones. Quiero dejar algo claro, ya, que recordemos que la doctrina de los apóstoles era no cualquier doctrina, era la de Jesús, ¿ya?
no era una doctrina que los apóstoles hubieran inventado, ¿ya? No es como ahora que, no sé, una iglesia inventa una doctrina y otra doctrina, ahí todos pertenecían a la misma iglesia, ¿ya? Todos tenían el mismo origen. Quizás ahora podemos ver que hay muchas divisiones de iglesia, denominaciones, como se llama, y todos tienen diferentes puntos de vista, pero aquí el principal punto de vista y el principal centro era Jesús, ¿ya? Y lo que Jesús había enseñado, no cualquier otra cosa que se nos ocurra, ¿ya? Igual quiero que quede claro esto, porque muchas veces diría, la doctrina de los apóstoles. Todos tendrían diferentes doctrinas. No, la única doctrina era la de Jesús. Y eso también tiene que quedar claro. Muchas veces nosotros nos vamos, que el calvinismo, por ejemplo, que son siempre temas que salen sobre la mesa. Y se pierde el foco. ¿Quién es el foco? Jesús. Ese es el foco. No perdamos nuestro tiempo discutiendo cosas que realmente no tienen sentido. ¿Quién es lo más importante? Jesús, su Espíritu Santo. Él murió, resucitó para salvarnos nosotros. Nosotros necesitamos del perdón. ¿Para qué? Para relacionarnos con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no merecemos perdón, pero Jesús nos dio la salvación y a través de eso podemos tener una relación más cercana con Dios. Entonces, eso igual quería destacar, porque muchas veces nosotros nos vamos en que esta persona dijo esto, que esta otra persona dijo esto otro, y al final nos enfocamos más en las personas y no en Jesús. Entonces, eso igual creo que es algo que debemos pensar. Y me encanta esto porque en comunión, algo que es bacán, pues. Ellos compartían de Dios, hablaban, conversaban, algo que quizás ahora con la pandemia se ha perdido, pero yo creo que igual se puede hacer por Zoom. En comunión unos con otros. En comunión significaba que todos estaban con el mismo sentido, con la misma intención. En este caso, buscar de Dios, aprender más de Él, agradar a Dios. No divididos con que esta idea es yo tengo mi idea y yo tengo la razón, no. En comunión. Partiendo perdón. En el partimiento del pan, se habla de comida, pero también podemos hablar de la palabra, que la palabra también significa el pan de vida. Y en oraciones. Y entonces, concluye así como de manera ya espectacular con eso. Entonces vamos a hacer otro resumen, ya está el resumen final, el definitivo. De hecho, por eso le puse resumen definitivo. Entonces si podríamos resumir el discurso de Pedro, Pedro le explica lo que pasó. Le dice, ¿sabes qué, chicos? Sí, como estoy parafraseando, lo que ustedes piensan no es, ¿ya? Nosotros no estábamos borrachos, ¿ya? Solamente ocurrió que el Espíritu Santo se derramó, ¿ya? Los confronta, dice Pedro confronta a los judíos con la misma ley. Le dice, esto ya estaba dicho, esto estaba escrito hace 1000 años, ya no, nunca tan exagerada, pero hace mucho tiempo atrás, estaba escrito, estaba predicho. Pero ustedes no se dieron cuenta. Y hace un llamamiento a predicar de Jesús, de exaltarlo, de reconocer que él era el verdadero Mesías. Él exalta a Jesús por su sacrificio, por todo lo que hizo, por los milagros, por dar su vida en la cruz. Y también saca el tema, como le decía, de David, que hasta David lo reconocía y sabía que vendría el Mesías y haría todo esto que ya había hecho Jesús. Los llama a arrepentirse. El pueblo de Israel, esos 3000 personas se arrepintieron, reconocieron que se habían equivocado y después de estas 3000 personas se arrepintieron, ¿ya? Ese es como el resumen súper gigante de todo lo que acabamos de ver. Y ahora me gustaría saber qué les dijo a ustedes el texto. Ahora sí, este ya es un espacio de diálogo. Si es que alguien quiere conversar, contarme cuál es su punto de vista, voy a parar de presentar. ¿Alguien? Ya. ¿Hay alguien con vida? Ya. No sé si a alguien le gustaría compartir qué es lo que le transmitió lo que pudimos estudiar. Yo sé que ahora fue súper breve y express, pero es que realmente ya estaba bastante claro lo que decían los textos siguientes. Entonces me gustaría saber cuál es su opinión.
Camila, ya voluntaria. Me acordé de Alexis. Bueno, no sé, yo encuentro que algo súper importante era el hecho de poder, de que Pedro explicó lo que realmente estaba pasando. No fue como que los dejó así como que medio, medio descolgado, como se dice, sino que él, por medio del Espíritu Santo, obviamente, explicó y explicó con palabras sabias, no confrontándolos así a pelear como lo hacía tal vez antes, sino que un poco más apacible y con mucho más amor. Y eso solamente lo hace Jesús y su Espíritu Santo, obviamente. Y como decía también en el resumen, luego mandó o aconsejó a predicar de Jesús. Po. Y, y también la última parte, ¿cierto? Donde dice que están unánimes, que están en comunión, que están y comparten el pan, que entonces todas esas cosas lo hace solamente el Espíritu Santo. Po. Y ahí se puede ver también el fruto de aquel discurso y también de lo que Dios empezó a hacer en los cristianos. Eso. Amén. Sí, es verdad eso de las palabras apacibles porque Pedro era muy explosivo, pero el Espíritu Santo cuando entra en la vida de las personas eh, toma el control po, y ya no se dejan llevar así. O sea, quizá en algunos momentos van a haber luchas, pero se nota cuando está el Espíritu Santo en la vida de las personas. Po. Imagínense el cambio. Po. Eh, y el cambio también de visión de las personas. Po. Ya no andaban porque si se dan cuenta ya no habían como tantos milagros. Po. Esto ya fue como esto y después ya empezó como a bajar. Es como un declive. Pero es porque ahí la fe se empezó a basar en otras cosas. De hecho, espera, voy a buscar ese texto, porque siempre lo decíamos al revés con la Cami, ¿te acuerdas, Cami? El de la fe es la certeza de lo que... ya, así que lo voy a leer. ¿Alguien mientras tanto quiere acotar algo? Mira, acá lo encontré. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahí ya podemos ver que, literal, que ya la fe ya no se basaba en las obras, en los milagros. De hecho, el mismo Jesús le decía que bendito, no, bienaventurados los que creyeron sin ver. Eh, entonces ya dejamos de tener la atención en los milagros, sino que ahí está completamente fija la fe en confiar nomás, po, en que así es. Es difícil, yo creo, confiar cuando uno no ve nada, pero eso se llama fe. Y de verdad, a mí me sorprende lo de Pedro, porque fue como un cambio en 180 grados. No me dije 360 porque íbamos a caer igual, pero 180, aplicando matemáticas aquí en una predica. Panchito, no sé si tienes algo que decir, alguna opinión. O sea, ciertamente una de las razones por qué el libro de Hechos en este tiempo es porque creo que es el mejor momento para recordar quiénes somos en Cristo, quiénes somos como iglesia. Y enfocándonos en el texto ahora, en lo que estamos, o lo que tú has expuesto, ciertamente tomar en cuenta de que el apóstol nos estaba predicando algo que se les ocurrió en la mente, algo que cada quien se le ocurrió decir algo, sino que simplemente se estaban basando en lo que mismo Jesús le dijo, y que está ciertamente enfocado o ratificado, mejor dicho, en la Biblia, en Mateo 28, que es uno de los textos puntuales. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el 20
claramente da a entender lo que hacen los apóstoles, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, todas las cosas que yo les mandé, todas las cosas que yo les enseñé, eso es enseñarles, que guarden eso. Entonces ciertamente están enseñando lo que Jesús predicaba, y ciertamente Jesús también hay que tomar en cuenta que Jesús predicaba Torá. Él enseñaba la Torá, y más encima que hablaba en contexto a judíos. Entonces, con mayor razón, está enseñando sobre Torah. Y A.W. Tozer, un pastor muy genial, una vez dijo simplemente: una iglesia puede tener todos los programas y actividades del mundo, pero si las personas no están cambiando, es solo un show dominguero. En otras palabras, el evangelio es transformación, el cambio, como tú decías. Y ciertamente, si uno de los grandes signos de que el Espíritu Santo realmente está en nuestras vidas es que hay cambio, hay transformación, ya no somos el mismo personaje del montón como antes éramos. Y si eso no se nota, ciertamente hay que cuestionarnos y poner los pies sobre la tierra y preguntar: ¿realmente el Espíritu está en mí? ¿Realmente el Espíritu Santo está en nosotros? ¿Realmente ha habido un cambio? ¿Ha habido una transformación? ¿O solo somos parte, como dice acá el pastor Adolfo de Tusser, parte de un show dominguero? Eso. Claro, deben haber cambios, debemos reflexionar. Si nosotros hemos experimentado cambios, también debemos recordar que no todos tenemos los mismos procesos, ¿ya? También debemos recordar que todos vivimos diferentes experiencias. Para mí quizás el cambio drástico puede ser de una persona que dejó de beber, pero para otra persona puede ser un cambio drástico, no sé, el dejar de mentir, que quizás son cosas totalmente distintas. Entonces también, igual no irnos tanto al cambio quizás que todos podemos ver, porque todos tenemos luchas internas y pueden haber cambios gigantes en nuestro interior y otras personas quizás no las vean, pero si yo las noto, es importante. Y también nos llama a la retroinspección, creo es la palabra, revisarnos. Felipe, ya, corrígeme. Intro, Eso es verdad. introspección. Gracias, gracias. Ya, esa palabra. Ya, que bueno, la misma palabra nos llama a reflexionar sobre nuestros caminos en Proverbios y en Salmos. Nos dice: examina mis caminos, no permitas que me vaya ni a la izquierda ni a la derecha. Nosotros tenemos que revisarnos, po. Tenemos que ver en qué estamos, revisarnos día a día y ver si es que estamos bien o no. Pero, insisto, también creo que esto es un llamado en ver en qué estamos basando nuestra fe también. De verdad, para mí eso es lo principal, porque si yo no tengo mi fe bien fijada, bien alineada, no sé, suena como alinear planetas, pero bien clara, no van a haber cambios, po. Si no hay fe, ¿cómo van a haber cambios? Si yo no creo en Dios, no va a haber ningún cambio en mi vida en torno a lo que Él quiera decirme, po, porque no estoy creyendo en Él. Y cuando uno ya tiene claro lo que quiere, o sea, cuando uno tiene claro por qué cree en Dios, esos mismos cambios te llevan, o sea, esa misma creencia, esa misma convicción te lleva a hacer cambios en tu vida. En este caso, Pedro entendió por fin por qué creía en Jesús, porque Él era el Mesías, y ahí experimentó el cambio, porque el Espíritu Santo lo convenció, perdonando trabado. Y eso, analicemos, veámonos, por qué estamos asistiendo a la iglesia, por qué estoy acá en esta reunión, por obligación, porque tengo que estar para hacer número, porque me obligaron ya, porque tengo que dar el tema. Muchas veces, y esto ya algo más personal,
yo asistía a la iglesia solo porque mis papás iban. Mi fe era más que nada basada porque mis papás eran cristianos y yo soy cristiana porque mis papás son cristianos y yo tengo que ir a la iglesia. Y después hay un punto en nuestras vidas que debiéramos decir y analizar, y el Espíritu Santo debiera convencernos porque, porque creemos, porque la verdad muchas veces lo hacemos porque somos discípulos de Jesús. En el caso de Pedro, él estaba ahí, yo fui llamado, tengo que estar aquí, y estuve aprendiendo con él, pero no tenía nada claro. A veces nos pasa lo mismo, somos cristianos desde chiquitos y no teníamos claras las razones por las que estamos sirviendo a Dios. Eh, no permitamos que eso nos pase. Ah, Pedro es un claro ejemplo de lo que pasa cuando uno ya aclara las razones o entiende por qué cree. Quizás sea un poco soy un poco enredada para explicarlo, pero igual debiéramos analizarnos y ver qué estamos haciendo. No sé si alguien tiene alguna opinión. Felipe, ya. Ay, perdón. Está, eh, bueno, para mí este tema y cómo lo planteaste me trajo mucho recuerdo de lo que está pasando en el GDU. Bueno, tú ahí participas en la ULA, yo participo en la Santo Tomás. Pero tiene mucha relación con lo que veíamos con el núcleo. Nosotros veíamos la alimentación de los 5.000 y se veía ahí de que la gente seguía a Jesús muchas veces por los milagros. Pero hoy no me quiero referir a eso. Sé que es importante lo otro también. Creo que cuando somos conscientes de nuestra vida como cristianos, los milagros, incluso las profecías, deben pasar a un segundo plano. Creo que hay cosas más importantes en las que debemos fijarnos. Me llama la atención una palabra acá que se llama, o sea, que está en el versículo 37. Cuando la gente oye el discurso de Pedro, dice de que se compungieron de corazón. Y eso en realidad significa una incomodidad, puede ser que sintieron como tristeza. Y claro, si lo vamos viendo, podemos decir de que el discurso que salió de Pedro rompió su sensibilidad. Los entristeció porque quedaron ahí como no sabían qué más hacer, se desesperaron. Desde la psicología, yo estoy en mi último año, es un proceso bastante difícil sensibilizar a una persona, pero no, o sea, es más fácil entristecerla, como hacerla sentir mal, pero es más difícil hacer que esa tristeza produzca un cambio. Y acá, en base al haber roto esa sensibilidad, vemos que las personas comenzaron a recibir a Cristo en su corazón, a ver, a reconsiderar el discurso que dio Pedro. Y eso me llama totalmente la atención. Creo que si lo vemos hoy día en nosotros, a veces es necesario que Dios rompa nuestras sensibilidades para poder resignificar ciertas cosas que tenemos en nuestra vida. Y bueno, cuando Dios lo hace, le damos un sentido distinto a las cosas que hacemos, a las cosas que pensamos y también a las cosas que sentimos. Entonces, eso es como lo que quería agregar hoy. Bueno, gracias Felipe. Y cuando pasa eso que se resignificar, o sea, cuando le damos un sentido nuevo, eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Tenemos que recordar, no fue Pedro, fue el Espíritu Santo que estaba hablando a través de Pedro. Bueno, Dios. Y no sé si les pasa, pero cuando los corrigen, y hay dos tipos de correcciones. Hay correcciones que muchas veces no hacen y que no hacen
no sé, po, que tus papás te retan, te dicen, oye, ¿por qué hiciste esto otro? Y hay otras correcciones que, no sé, po, cuando nosotros cometemos un error y después vemos las consecuencias de ese error. Y cuando nuestros papás nos corrigen, eso te hace reflexionar. Eh, es muy distinto, por ejemplo, cuando uno comete un error, no sé, quebrar un plato, a cuando tus papás te advirtieron de algo, te avisaron en este caso a través de profecías, y después ves qué pasó y te das cuenta que te equivocaste y hay un arrepentimiento distinto, porque el error del plato quebrado, ya el plato se quebró, no hay solución, no importa, pero es algo material. Pero cuando te advierten de algo y tú no tomaste atención a eso, y después encima te lo recuerdan, eso encuentro que pasó con el pueblo de Israel. A ellos le avisaron con tiempo que venía un Mesías y ellos lo rechazaron. Y fue tanto el dolor de al darse cuenta de que se habían equivocado y no habían podido notar que Jesús era el Mesías, que los llevó a eso. A través del Espíritu Santo ellos se dieron cuenta de que se habían equivocado y a través de ese reconocer hubo un cambio. Nosotros a veces, no sé si les pasa, pero hay predicaciones que nos tocan y otras que no. Hay predicaciones que nos llegan más, nos calan más profundo y otras no. Ojalá siempre fueran todas, pues, y a todas le diéramos el mismo peso. Eh, y, y que nos llevaran a cuestionar, pues, y analizar nuestras vidas. Doy gracias a Dios por esta oportunidad porque me dio la posibilidad de darnos cuenta de lo importante que es, primero que todo, darnos cuenta de quién es Jesús en nuestras vidas. Por otro lado, darnos cuenta de que si Jesús y el Espíritu Santo está en nuestra vida, nos lleva a cambios. Como vuelvo a repetirlo, no todos son iguales, somos todos distintos. Pero cuando Él está, hay cambios, se nota. Y eso, chicos, espero que este estudio le haya hecho compungir sus corazones, ya, no sé si está así, pero que le haga reflexionar, meditar en cómo estamos, cómo hemos llevado nuestra vida, en qué parada estamos. Creo que hay un momento en la vida en el que nosotros todos nos analizamos y decimos, ya, pero ¿qué estoy haciendo de mí? Quizás este podría ser una oportunidad, o quizás más adelante, no sé. Entonces eso, doy gracias por esta oportunidad y vamos a orar. Papito amado, en el nombre de Jesús, vamos delante de tu presencia y te damos muchísimas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tus correcciones, gracias por darnos cuenta que a veces no estamos muy bien. La verdad es que gran parte del tiempo o todo el tiempo te necesitamos a ti para hacer bien las cosas. A veces queremos tener la razón, a veces queremos ser los mejores, pero la verdad es que no somos nada, somos bastante penquitas, como se dice. La verdad es que solo te necesitamos a ti. La verdad es que el único que puede hacer un cambio verdadero eres tú, por más que nosotros estemos planeando hacerlo, porque con tus fuerzas podemos, Señor. A través de tu Espíritu Santo, Señor, tú nos ayudas a perfeccionarnos, Señor. Ayúdanos, Señor, a mejorar, a buscar más de ti, a ponerte en el centro de nuestras vidas, Señor, en todo momento, en todas las decisiones, porque tú, Señor, debes ser vivido en todas las áreas de nuestras vidas, Señor. No solamente aquí en la reunión de jóvenes, sino que en nuestros estudios, nuestras relaciones, con nuestras amistades, con nuestra familia, Señor, con nuestro trabajo, con todo, Señor, en todo debe estar tú, Señor. Ayúdanos, Señor, a mejorar, a que tu Espíritu Santo pueda obrar en nuestros corazones y progresar, Señor. No quedarnos estancados, no quedarnos, Señor, en una condición como se dice, Señor, sino que siempre estar buscando mejorar, Señor. Que se puedan ver cambios, Señor. Quizás no hayan cambios tan visibles a los ojos del ser humano, pero tú conoces los cambios que hay dentro de nuestro corazón. Nos conoces más que nosotros mismos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a aclarar nuestros pensamientos, a poner nuestra fe solo en ti, Señor, no en lo que predica el pastor o la pastora, sino que en lo que tú nos enseñas, en ti, no en el ser humano, no en lo que vemos, sino que en lo que no podemos ver. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús, amén.
Panchito.